El miedo es una de las emociones humanas más primitivas, pues esta emoción reacciona en el cuerpo humano frente a un desafío o un reto, lo que empieza a pensar en el bienestar del individuo. Miedo también lo conocemos como temor. Una alerta en nuestro sistema nervioso se presenta frente a algún tipo de peligro que nos ponga en riesgo. Por ejemplo, ¿te has tropezado con un perro grande y de aspecto peligroso alguna vez? En ese momento piensas que es un riesgo caminar a su lado, aunque realmente no lo sea. Y en ese momento, el miedo se hace presente y empieza a actuar. Un dato interesante sobre el miedo es que es aquella emoción que obstaculiza tu camino. El paleoencefalo o cerebro reptil en el humano está encargado de las funciones básicas de supervivencia, y es ahí en donde se origina el instinto, el cual lanza una serie de mensajes de defensa en el que ante una situación que representa riesgo se genera miedo. La mente irracional o subconsciente se origina en el paleoencefalo, y es allí en donde se acumulan los traumas, las fobias, miedos irracionales y aquellos que no sabemos de dónde vienen pero están presentes. El miedo natural lo podemos relacionar con el dogmatismo, debido a que con el paso de los años, los seres humanos se han enfrentado en infinidad de retos y obstáculos que atentan a la supervivencia, y a través del paso de los años se han creado dogmas universales, los cuales ayudan al individuo a siempre vivir de forma precavida. Todo esto a través del empirismo, el cual, en palabras técnicas, es una doctrina psicológica y epistemológica que, frente al racionalismo, afirma que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de la experiencia, y esta experiencia interna o externa, y que esta es su única base. Esto se puede corroborar ya que está comprobado científicamente en palabras del Centro Médico de Rochester, que las reacciones del cuerpo humano que tienen miedo pueden resumirse en tres principales. Sudoración. Eso sucede por el hipotálamo, envía impulsos nerviosos por todo el sistema como una reacción natural de supervivencia. Taquicardia. Cuando tienes miedo, se produce adrenalina, la cual, al circular por tu organismo y llegar al corazón, causa como reacción que la frecuencia cardíaca aumenta exponencialmente. Aumenta tu respiración. Dado que tu cuerpo se prepara para huir, las situaciones que te generan miedo, el sistema respiratorio aumenta la entrada de oxígeno a tu organismo y de esta forma proporciona energía para correr o pelear. Pero cuando el miedo sobrepasa los umbrales del instinto, el cual está fuertemente relacionado con el empirismo, se ven afectados los cinco sentidos físicos. Estos umbrales no son iguales para todos los seres humanos, pues dependen de estructuras genéticas. Esto quiere decir que una persona ante una visión, un sonido, un contacto, un sabor o un olor específicos genera un trauma si la situación superó su umbral del instinto, provocando así que cada vez que la persona se vuelva a enfrentar o incluso simplemente piensa en la situación, experimenten la reacción del trauma. La mayoría de las personas suelen dejar de hacer una acción como una meta o una labor por pensar en esto. Incluso prefieren esconderse para evitar sus miedos. El miedo puede manifestarse de diversas formas. Puede tener que ver con el temor a lo desconocido, a lo no experimentado, todo aquello que es nuevo en nuestras vidas. No puede tener cabida si por temor nos aferramos a un pasado y nos negamos a abrirnos a nuevas vivencias por temor a lo desconocido, a lo nuevo que vendrá. Muchas veces nuestra mente genera conflictos que no son tales, sino productos de los temores que poseemos. Muchos de ellos pueden ser heredados, transmitidos durante nuestra educación paterna o por la sociedad en la que estamos inmersos. Otro tipo de miedo está relacionado con el futuro. Puedes temer a lo que pueda suceder, a lo que es que pueda pasarse en diversos aspectos de tu vida, tanto en lo plano de lo económico o como en el de los afectos. El miedo al futuro provoca ansiedad. Puede que intentes separarte mentalmente para que lo que vas a vivir. Elaboras mil hipótesis sobre qué decir, cómo actuar ante determinada situación, pero lo cierto es que hasta que no llegue el momento no sabrás con exactitud qué puede suceder y cómo proceder adecuadamente. E incluso puedes llegar a equivocarte por tener miedo. El miedo tiene que ver con el dogmatismo, por la razón de que cada individuo tiene sus principios. Esto hace que el miedo pueda ser real o imaginario para otras personas, las cuales creen que sufren por pensar en esto o aquello que pasará, y realmente solo es nuestra mente egoísta quien habla para poder controlar nuestras emociones. Dejamos de vivir con libertad, paz y tranquilidad solo por el hecho de pensar en fracasar, en ser juzgados, en ser abandonados, en ser rechazados, y en caminos que realmente no sabemos si son para mejor. Todos estos pensamientos nos hacen daño, y la realidad es otra. Solo creamos incertidumbre en nuestras vidas y perdemos el rumbo de nuestro verdadero ser. Al mismo tiempo se relaciona con el empirismo.
por la experiencia de cada individuo, y porque gracias a esto se relaciona el miedo de uno mismo. La experiencia dice que después de que nos lanzamos al vacío confiando en nosotros mismos, en que sí podemos, aun cuando nuestra mente nos diga, oye, ten cuidado porque te puedes caer y sufrir mucho. Vale la pena arriesgarse. Total, ¿qué más puede pasar? Ganar y ser felices o en la última instancia fracasar. Sí, fracasamos. En ese momento buscamos otra manera de hacer las cosas. Ya sabemos que el primer camino no te llevó al éxito. Esto se relaciona con el criticismo, ya que tiene que ver con la experiencia y la razón de cada individuo. Esto hace que el miedo para algunas personas sea real y sea de utilidad para la variedad de las personas. En cuanto al pragmatismo, este establece el significado del miedo o el valor de las cosas a partir de sus consecuencias. Cuando tienes miedo entras en una postura pragmática contigo mismo. Por una parte sabes que tienes que tener miedo, pero por otro lado se vuelve a pensar en el hecho de no tener miedo. Sin embargo, dependiendo de la situación, eres pragmático en tener miedo o no. El criticismo en el miedo se refiere a que está científicamente comprobado, como unas neuronas en nuestro cerebro, que se activan como una sensación a un evento traumático como algún monstruo de película o algún suceso de la infancia. Mayormente el miedo surge en la infancia. En el racionalismo se comprueba con la experiencia de cada quien el hecho de que el miedo de las personas hacia algo, nadie pregunta por qué le tienen miedo a esas cosas. Sin embargo, se entiende que cada quien le teme a cosas distintas, aunque en algunos casos puede que surjan preguntas del por qué le tienes miedo a algo o desde cuándo le tienes miedo. En cuanto al relativismo, depende de cada persona, y esto embona perfecto con el relativismo, ya que para cada quien la máxima representación del miedo es el hecho de que es distinto, porque existe una verdad relativa, y esto es absoluto, ya que cada quien le tiene diferente tipo de miedo a ciertas cosas. What the hell do you want?